SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. México se repone de lo que, por lo que apuntan los primeros balances, se ha quedado en un gran susto esta madrugada. Un terremoto de más de 7 grados de magnitud con epicentro en Acapulco. Justo hoy se cumplían 4 años del sismo de Chiapas, el mayor en 100 años, lo que ha revivido el miedo en todo el país. ¡Se está temblando! Está temblando. Wow. A ver, calma. En este momento... Por favor, capitán. Sí, hay que salir. Volvemos en un momento. Así es como lo narraban en una emisión en directo en la radio, ese instante en que les sorprendía el temblor que de momento deja a una persona fallecida, pero imágenes de cascotes y daños en varias carreteras. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El Instituto Sismológico Mexicano ha registrado ya más de 70 réplicas y esta misma noche ha comparecido el presidente del país, López Obrador, con un mensaje de calma. Les informo sobre el temblor. El epicentro, en efecto, se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores. Y de momento, Bayo, el balance apunta a eso, ¿no? A un gran susto. Pues sí, parece que afortunadamente se va a quedar en eso, a pesar de que el temblor se ha producido en la costa de Acapulco, a unos 400 kilómetros al suroeste de la capital. Sus sacudidas se han sentido en prácticamente todo el país, incluida la capital, cuya alcaldesa, Claudia Sheinbaum... Se han hecho ya 3 sobrevuelos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no se encuentra daño alguno. Confirmaba hace unas horas que no se han notificado daños personales, apenas el desprendimiento de tierra en algunas laderas. En el resto del país parece que sí hay daños materiales leves en algunas carreteras, piedras que se han desprendido y grietas en algunos edificios, pero como decía el presidente López Obrador, parece que no son de gravedad, salvo lamentar la muerte de un hombre al que le ha caído un poste encima en Guerrero. El apagón que se ha producido después del terremoto sí ha afectado y continúa afectando a más de 1,5 millones de usuarios en 5 estados y ha dejado colgados durante una hora a decenas de usuarios en un teleférico en la capital mexicana. Pendientes de México, esta madrugada hemos tenido también noticia deportiva, la retirada del tenista Carlos Alcaraz. Estaba jugando los cuartos del Abierto de Estados Unidos, pero en el segundo set se ha tenido que retirar por los problemas físicos que arrastraba en los últimos partidos. Acaba así su paso por este Abierto, aunque ha sido ya una proeza, Sampe. Sí, una lesión en el aductor de la pierna derecha ha sido la culpable de que su sueño y el nuestro no haya podido llegar más lejos en la que ha sido su primera participación en el torneo del Grand Slam, uno de los 4 grandes, y en el que se ha metido en el bolsillo el público neoyorquino, que volvió a despedirle con otra ovación. 6-3 y 3-1 el resultado final. Con el gran torneo que ha hecho el lunes pasará del 55 del mundo al 38 y por delante le quedan 3 meses de competición con los que podría subir los 6 puestos que le permitirían además ser cabeza de serie en otro grande, el Abierto de Australia, que abrirá el calendario de 2022. Mientras el bloqueo político mantiene a la mayoría conservadora e interina al frente del Poder Judicial, el caso Kitchen nos ha dejado una novedad muy relevante: el escrito de los fiscales anticorrupción que les está contando la SER y que son muy críticos con el juez que decidió procesar al exministro Fernández Díaz, pero que en cambio exoneró de cualquier investigación a Mariano Rajoy y a la cúpula del Partido Popular. Los fiscales acusan al juez de cerrar en falso este procedimiento y dejar fuera la corrupción política del Partido Popular, como si hubiese una línea roja que no se atrevieran a cruzar. Le reprochan que no identificase el teléfono atribuido a Mariano Rajoy y con el que supuestamente se mensajeaba con el comisario Villarejo sobre esta operación en la que, recordemos, se usaron fondos públicos para investigar a Bárcenas y robarle las pruebas que tuviera contra el PP. De la investigación policial que se ha abierto en Madrid por la última agresión machista, por la última agresión homófoba, no quiso dar muchos detalles anoche en la SER el ministro Marlaska, porque ese proceso está ya en manos de un juez, pero sí constató Marlaska el aumento de las agresiones homófobas en España. Hemos conocido de hecho una más, está en Valencia contra un joven trans. El presidente valenciano Chimo Puig la ha condenado y ha pedido una respuesta de Estado a esta escalada de violencia contra el colectivo LGTBI. Marlaska constata en estos micrófonos que hay grupos cada vez más violentos y observa los efectos de los discursos políticos extremistas. Estuvo anoche en Hora 25. No en toda actuación, no en toda conexión, pero evidentemente en los discursos públicos, donde se pisa esa línea tan firme, es decir, no hace falta pasar la línea. Se han incrementado los
los delitos de odio en general. Últimamente se ha identificado que son más violentos los ataques contra la comunidad LGTBI. En lo económico, el Gobierno tendrá que subir el salario mínimo sin el concurso de la patronal, que se desmarca de las negociaciones. Trabajo busca ahora atraer a los sindicatos. Ya han subido los embargos de viviendas en España. De hecho, se han disparado hasta alcanzar su nivel más alto en 4 años. Y confirma así una tendencia al alza, Jordi Fàbrega. Es el tercer trimestre consecutivo en el que los embargos de vivienda habitual superan las 3.000 intervenciones. Según el INE, entre abril y junio hubo 3.243, que es la cifra más alta desde principios de 2017. Son más del triple que el año pasado, en el segundo trimestre, cuando estábamos en pleno estado de alarma y estos embargos estaban muy limitados. Si ampliamos el foco y miramos los embargos de todas las viviendas, sean habituales, segundas o terceras residencias o de empresas, nos encontramos con que en el segundo trimestre hubo casi 6.000 ejecuciones hipotecarias. Este proceso de embargo es el inicio de estas ejecuciones hipotecarias que se ponen en marcha cuando hay impagos y pueden terminar en desahucio. Y en Francia hoy va a comenzar el macrojuicio por los atentados que la noche del 13 de noviembre del año 2015 mataron a 130 personas e hirieron a 400 en un ataque coordinado en los alrededores del estadio de Saint-Denis, en varias terrazas y en la sala Bataclan. Fue el peor atentado en la historia de Francia y su mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángeles. Vamos a felicitar a asturianos y a extremeños, que es el día de estas comunidades. En Extremadura se celebra la fiesta de la patrona, la Virgen de Guadalupe, y en Asturias, la Virgen de Covadonga. ¿Qué hacemos los que no estamos en Extremadura o en Asturias? Bueno, ¿tú te crees que aprovecharíamos el festivo, no? Hombre, por supuesto. Bueno, teníamos que haberlo pensado para el año que viene. Nos vamos para allá, el año que viene nos vamos para allá, pero no a trabajar, ¿eh? ¿Qué tiempo vamos a tener para hoy, Sonia? Pues en Extremadura y en Asturias la verdad que regular. Se esperan lluvias a lo largo del día, también en León y en Galicia. En esas zonas bajan un poco las temperaturas. En el resto del país sigue parecido, con sol y calor. Pues un minuto y seguimos con el resto de noticias. El Consejo Interterritorial se reúne hoy de nuevo para estudiar a qué pacientes pone la tercera dosis de la vacuna, Sonia. La ministra Darias y las comunidades analizarán la decisión de la Comisión de Salud para poner la tercera dosis solo a 100.000 pacientes inmunodeprimidos, no a todos. Se excluye de momento a los pacientes oncológicos con radio o quimio y se estudia también la posibilidad de extenderla a mayores en residencias. Sobre la evolución de la pandemia, remite la quinta ola. La incidencia está ya en 160 casos por cada 100.000 habitantes. Lo peor un día más son los fallecidos. 138 se notificaron el martes, cuando también se superó la barrera de los 85.000 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas de Sanidad. Ahora sabemos que el perfil de las personas que han muerto en estos últimos meses es una vez más el de gente mayor o enfermos inmunodeprimidos. Informa María Manjabacas. Pese a que se la conozca como la ola joven por el número de contagios, la media de edad de los fallecidos es de 80 años, 6 menos que al principio de la pandemia. Se ha cebado sobre todo con las personas inmunodeprimidas con otras patologías como cáncer, trasplantes o problemas respiratorios. Ha tocado mucho entre los 50 y los 60 años, y en la franja de los menores de 40 años han muerto hasta finales de agosto 38 enfermos. Siendo muchos, al hacer la comparativa se ve la reducción. En esta franja de edad la ola más mortífera fue la tercera, entonces murieron 114, en esta en torno a 40. Lo que está claro es que la letalidad de esta quinta ola, aunque ha sorprendido a muchos expertos que no esperaban tantos fallecidos, es muy inferior gracias a las vacunas. Ahora mismo mueren 2 pacientes de cada 10.000 contagiados. En Cataluña el Gobierno ha levantado las restricciones a las reuniones sociales coincidiendo con la Diada. De hecho, van a permitir manifestaciones en movimiento que hasta ahora estaban prohibidas. Radio Barcelona, Núria Pujadas, buen día. Buen día. Sí, cambios que llegan justo para este día tan señalado, la Diada, y que permitirán que sea posible el recorrido desde Plaza Urquinaona hasta la Estación de França, como ha planificado la Asamblea Nacional Catalana, ya que se elimina la obligación de que las concentraciones sean estáticas y los accesos al transporte público más cercano también podrán estar abiertos este sábado. Aún así, se mantienen las limitaciones de 1,5 metros de distancia entre los asistentes, que no sean del mismo grupo, mascarilla obligatoria y limitación también del uso de pancartas. Según avanza la semana, la luz vuelve a subir. Hoy escala hasta los 135 euros el megavatio hora, el tercer precio más alto de toda la historia. Eladio Meizoso. Solo Reino Unido e Italia registran precios mayoristas más altos en Europa. Aquí el precio al consumidor en la tarifa regulada va de los 36 céntimos kilovatio hora en horario punta a un mínimo de 18 en valle, por encima del máximo de 14 céntimos en el día equivalente de hace un año.
Si se mantiene la media de los primeros 7 días del mes para un usuario medio con la tarifa regulada, el recibo de septiembre se iría a los 104,8 euros, según el modelo de Facua, sin segundas viviendas, casi 12 euros más que los 93 de agosto, que ha marcado el récord mensual hasta ahora. Y hablamos ahora de Air Europa, la segunda compañía aérea de España que vive una auténtica debacle económica. Después de recibir el año pasado un rescate del gobierno de 475 millones de euros, ahora va a necesitar otro, aunque todavía no se conoce la cuantía. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Las pérdidas de la compañía pesan más que esos casi 500 millones de euros que en noviembre del año pasado inyectó el Estado en la aerolínea a través de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. No han sido suficientes. Air Europa ya ha gastado la mitad del dinero de ese rescate y prevé gastar la otra mitad de ese préstamo participativo antes del 31 de diciembre de este año. Según las últimas cuentas que la compañía ha depositado en el registro mercantil, sigue en números rojos y con malas perspectivas para el próximo año. Si nos fijamos en las cifras, Air Europa obtuvo de beneficio en 2019 27 millones de euros y en el siguiente ejercicio, en 2020, las pérdidas fueron de 427 millones de euros. En Afganistán, el sonido de las últimas horas es el de ellas. Son las mujeres afganas que se han atrevido a salir a la calle en la mayor protesta hasta la fecha contra el nuevo régimen. No hay mujeres, ni una sola, en el gobierno interino que han nombrado ya los talibanes. Está formado únicamente por hombres fundamentalistas y algunos de ellos muy próximos a la organización terrorista Al-Qaeda. Corresponsal en la zona, Luis Miquel Hurtado. Los talibán presentaron un gobierno en funciones vacío de mujeres y repleto de individuos sancionados por Naciones Unidas e incluso perseguidos por Estados Unidos. Es el caso de su ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, líder de una de las organizaciones islamistas más violentas, sobre cuya cabeza hay un botín de 5 millones de dólares. No es el único. Varios miembros señalados de esta organización de la constelación de los talibán y próxima a Al-Qaeda tienen cargos de responsabilidad en un ejecutivo que está encabezado por uno de los fundadores del movimiento talibán, el mulá Hassan Adjun. Tal gabinete no es del agrado de Occidente. Estados Unidos asegura que no se plantea reconocerlo, lo que dificultará el acceso de Afganistán a sus fondos congelados en el exterior. Esto repercutirá sobremanera en millones de afganos que salieron ayer por cientos a las calles de las principales ciudades del país a exigir a los talibán más respeto por los derechos humanos que antaño y más inclusividad. La respuesta de los fundamentalistas ha sido, hasta el momento, la represión. Francia echa desde hoy la vista atrás al 13 de noviembre de 2015. A uno de los momentos más terribles de su historia reciente, la cadena de atentados yihadistas que empezaron en la Sala Bataclan, interrumpiendo ese concierto que escuchábamos. Hoy empieza en París el juicio contra los autores de la masacre, que acabó con la vida de 131 personas, entre ellas el español Juan Alberto González. Su madre estará hoy en la sala para buscar respuestas. París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Entre las personas que participarán en el juicio figuran cientos de familiares de víctimas. Una de ellas es Cristina Garrido, granadina y residente en Madrid, madre de Juan Alberto González, asesinado aquel 13 de noviembre en la Sala Bataclan. Vengo fundamentalmente para estar presente en la causa, porque es más bien una necesidad que siento de saber y escuchar ¿por qué pasó el atentado? Juan Alberto tenía 29 años, era ingeniero industrial y hacía 3 años que trabajaba en París. Era todo corazón, le gustaba la música, el teatro, tocaba el piano y tocaba la guitarra. Ese mismo viernes a las 5:30 de la tarde me llamó para decirme que iba a ir a un concierto. 6 años después de aquel concierto, hoy desde París, Cristina busca respuestas. ¿Por qué Seguridad Nacional de Francia no puso los medios al estar amenazada la Sala Bataclan y el grupo que actuaba esa noche? Quiero ver si la justicia va a actuar sobre ello y si toman medidas para que esto no vuelva a suceder. Y de la justicia espero que el terrorista sea condenado a cadena perpetua y no salga jamás de la cárcel. Para ello deberán pasar 9 meses, 140 días de audiencias y un veredicto previsto para finales de mayo del año que viene. La Comisión Europea reclama multas millonarias a Polonia por vulnerar la independencia de sus jueces. Bruselas da este paso después de que el gobierno polaco no haya accedido a eliminar el organismo con el que controla a los magistrados, llegando a suspenderles si no actúan según su criterio. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Las palabras no valen y la Comisión no está dispuesta a dejar que en Polonia los radicales se salgan con la suya.
Por esto, esta demanda al Tribunal de Luxemburgo que le imponga sanciones por incumplir una medida cautelar que obligaría a suspender un tribunal disciplinario que mina, visto desde Bruselas, la libertad judicial. Es un pulso con riesgo, porque la Comisión aún no ha aprobado el plan de recuperación polaco y estamos a pocos días ya de otro proceso por vulnerar los derechos del colectivo LGTBI, un tema sobre el que en Bruselas esperan una respuesta el 15 de septiembre y en el que queda bastante claro ahora Bruselas está poco dispuesta a realizar concesiones. A 3 semanas de dejar el cargo que ha ocupado durante 16 años, la canciller alemana Angela Merkel ha abandonado su habitual tono moderado para echar un cable a su partido. La CDU lo tiene muy negro, todas las encuestas pronostican un debacle de su candidato, así que en el que todo parece será el último discurso de Merkel en el Bundestag, ha entrado de lleno en campaña. Corresponsal en Berlín, Carmen Miñas. Merkel entra en campaña electoral sin anestesia y desde el Bundestag, dinamitando así la tradicional neutralidad de la Cancillería. Irreconocible, se sacudió al fin la tibieza por su partido, con la intención de voto más baja de su historia, un 20%. Empezó firme con un ataque a su vicecanciller y candidato de los socialdemócratas Olaf Scholz, y ya el resto de la intervención fue un mitin. No es igual quien gobierne. Los ciudadanos tienen que elegir o bien un gobierno con el SPD y los Verdes, que acepta o al menos no excluye el apoyo de la izquierda. Digo solo la verdad, continuó la canciller. O habrá un gobierno dirigido por Laschet que llevará a nuestro país hacia el futuro con moderación. Avergüénzate, gritan en la sala, y la canciller no se calla. Dios mío, qué alboroto. No sé dónde tienen que celebrarse estos debates si no es aquí. La bronca estaba servida y el resto de candidatos a canciller aprovechó su turno para hacer campaña. La prensa alemana, atónita, no sabe si interpretarlo como un ataque de pánico de los conservadores o como una advertencia de la canciller del Este ante su dolorosa experiencia. Y todavía algo más de la actualidad internacional, Sonia. Sí, sumamos el sonido de las calles de México. De las celebraciones en las calles de las mujeres que ahora podrán abortar libremente, ya no irán a la cárcel por ello. La Corte Suprema ha declarado inconstitucional penalizar la interrupción del embarazo como ocurría hasta ahora en 28 de los 32 estados del país. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.